Ahora hablaremos de un tema muy importante en la relación jurídica tributaria, que es el domicilio fiscal. Partiremos del domicilio como de su concepto civil como el lugar donde habitualmente reside una persona. Entonces aquí podemos entrar en controversia por la palabra reside, que podemos confundirlo con residencia fiscal. Sí tienen una relación, pero no están, sí tienen una conjunción, más no están relacionados. Sí, porque el domicilio específicamente fiscal está creado y diseñado para que sea el punto de comunicación, encuentro entre sujeto activo y sujeto pasivo, bien sea para que el activo localice al pasivo, para gestionar, para vigilar, gestionar y ejercer facultad de comprobación de manera presencial, como la visita domiciliaria, en el domicilio. O viceversa, cuando el sujeto pasivo realiza una promoción para que los avances que se hagan de esa promoción tengan como domicilio para o ir a notificar el señalado en su lugar. Aquí es muy importante, pues obviamente aquí está un concepto de Sergio de la Garza que es muy completo para su época. Hoy habría que actualizarlo simplemente a la nueva realidad que se tiene de del domicilio fiscal en tratándose de actos fiscales, porque se lleva a través todo vía electrónica. Entonces, no es que el buzón sustituya el domicilio fiscal, pero sí lo mejor, simplemente mejora la comunicación entre contribuyente y autoridad. Sin embargo, esto no quiere decir que va a dejar de existir el domicilio fiscal, porque de todas maneras se necesita un punto de encuentro de los dos sujetos integrantes de esta relación jurídica tributaria. ¿Sí? Entonces aquí tengan presente algo y vamos a dar lectura a lo que dice el maestro Sergio de la Garza. Dice: el domicilio de los sujetos pasivos de la relación tributaria tiene importancia por razón de que sirve para que la autoridad fiscal pueda controlar el cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo, así como para determinar por conducto de qué autoridad puede establecer las relaciones de carácter formal. Para el contribuyente también tiene importancia porque es a través del cual las autoridades fiscales pueden, a través de su conducto, en la mayoría de los casos, cumplir con sus obligaciones. Esto es cuando existía pues una perfecta delimitación territorial, hablando del Servicio de Administración Tributaria, porque para efecto del Seguro Social, Infonavit y de las entidades estatales en su modalidad de autoridades fiscales coordinadas, pues obviamente el domicilio fiscal determina la competencia tributaria y la potestad de algunos impuestos cuando son locales para fijar si es sujeto o no de esos gravámenes. Por ello es importante el domicilio. Ahora, también encontramos dentro del domicilio fiscal, en el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 10, se encuentra contenido no el concepto, pero sí los supuestos, los supuestos y la ubicación jurídica que establece este artículo para determinar dónde será el domicilio fiscal. Entonces, tratándose de personas físicas, en su fracción primera de este artículo 10 se establece que cuando realicen actividades empresariales, será el local donde se encuentra el asiento principal de sus negocios. Aquí tenemos un tema, tendríamos que irnos al artículo 16 del mismo Código Fiscal de la Federación para que se determine qué son actividades empresariales. Se habla de comerciales, industriales, manufactureras, primera extracción, agrícolas, ganaderas, silvícolas, pesqueras y todas aquellas que puedan ser una especulación comercial de acuerdo al artículo 75 del Código de Comercio. Eso es lo que es una actividad empresarial. Entonces, si tú realizas algunas actividades, te aplica el inciso A. Inciso B es para las otras actividades y primordialmente se cuenta la prestación de servicios profesionales o servicios personales. De acuerdo al artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta, si quiero encontrar una definición, tengo que recurrir a las 6 fracciones que están en ese artículo para poder dar una definición, una concepción fiscal, aunque es de un ordenamiento muy especial con la ley de IVA, pero es el que recurrimos todos en este ambiente fiscal. Les recuerdo, es el artículo 14 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Pero cuando la autoridad
detecte que no cuenta con un domicilio acorde a las características señaladas en este inciso A o B, o el que se manifiesta no coincide con esas cualidades, la autoridad designará la casa habitación del contribuyente. Y este tendrá, una vez que suceda estos 5 días, para desvirtuar y acreditar el domicilio que llene los requisitos de estos dos incisos. Entonces tengan mucha atención y mucho cuidado con esto. ¿Sí? Y dices, bueno, ¿y cómo se dio cuenta la autoridad o por qué este inciso C? Bueno, va enfocado al comercio informal, porque el problema de hace una década o década y media no era la venta de facturas, sino era el comercio informal. Y fue cuando se ajustó esta fracción, este inciso, para poder fiscalizar al comercio informal. Pues decías, bueno, ¿y cómo lo podría saber? Pues enseguida nos establece que también el domicilio se fijará de acuerdo al que tengan registrados en las instituciones financieras, sean bancos o sean sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, por ejemplo, como esas las regula la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es prima del Servicio de Administración Tributaria, pues obviamente platican mucho, se intercambian mucha información. Entonces era una manera en sus inicios pues, para tratar de acotar ese comercio informal y empezarlo a ubicar y por darle la posibilidad a la autoridad que pudiera fijar un domicilio para llevar a cabo su procedimiento de gestión, facultades de comprobación o en su caso procedimientos administrativos de ejecución respecto a algún contribuyente. Entonces aquí es algo muy importante porque tratándose de personas físicas, bueno, vamos a terminar bueno, personas morales para después de ver ahorita todos los efectos que puede o consecuencias que se van a generar si no estamos con un domicilio fiscal y sobre todo hablar de un fenómeno que se habla de no localizable y no localizado puede activarnos diferentes situaciones y consecuencias de reflexión. Bueno, las personas morales dicen, bueno, ¿cuál va a ser el domicilio de una persona moral? Es un ente es un virtuosismo jurídico. Dice, bueno, donde se encuentra la administración principal del negocio. ¿Y dónde es? Pues generalmente en el domicilio que se señala como dentro de su como domicilio social. En muchas ocasiones hay actas que hablan de la zona metropolitana de Guadalajara, por ejemplo, pero por lo regular nosotros lo que hacemos es establecer dentro de los pactos constitutivos, establecer y señalar el domicilio preciso y exacto donde se encuentra el contribuyente, ¿sí? Es decir, la persona moral. No, pues está en el 4560 de Avenida Paseo Royal Country, tal piso, tal oficina, ahí está. Entonces ese mismo es el que debo de tener para efectos fiscales. Aquí viene un problema. En muchas ocasiones hay funcionarios del SAT, no todos, que llegan a hacer la verificación del domicilio y dicen, oye, pues el domicilio que tienes, pues no va acorde a las actividades preponderantes que tienes registradas aquí ante el Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, pues se va a tener que no es localizable. ¿Por qué? Porque no tiene esa cualidad y no es tu domicilio fiscal. Eso está sucediendo y ha sucedido por mucho tiempo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ok, efectivamente, ahí tienen las oficinas corporativas donde se reúnen la alta dirección, el consejo de administración, o simplemente se lleva, ahí es el domicilio social, pero en otro lado tienes el rancho, tienes el molino, el almacén. Cada uno es una sucursal o establecimiento, es sucursal que hay que dar de alta para poder decirle, para que en el RFC nos tenga señalado nuestra matriz y nuestras sucursales. ¿Y cuál es la matriz? El domicilio fiscal, que ese es el que vamos a manifestar en el inciso A. El inciso B de la fracción segunda del artículo 10 cuando se refiere a una figura que voy a hacer un pequeño paréntesis que se llama establecimiento permanente, que se ve en impuestos sobre la renta. Es cuando un extranjero, a través de un agente dependiente, lleva a cabo y concluye, lo digo de manera muy corta, negocios a nombre de ese extranjero. Y el extranjero es el que emite la factura y realiza la exportación e importación al país y hace la venta directa. Entonces dice, no, pues yo estoy vendiendo desde el extranjero y soy empresa extranjera. No, espérame,
tienes aquí una persona que es el que te está cerrando todo, pues sabes que tienes establecimiento permanente. Por esa unidad de negocio o esa ficción, tú, por los ingresos que genere, vas a pagar impuestos, vas a tener derecho de deducción, porque se te tratará como establecimiento permanente, como un contribuyente de la ley de impuestos sobre la renta, de acuerdo al artículo primero, y podrás deducir como una persona moral del título 2. Entonces, cuando tienes varios agentes dependientes, porque los tienes en diferentes partes de la República, tú podrás señalar dónde será el domicilio del establecimiento permanente, o bien podrás establecerlo vía contractual. Entonces, finalmente el artículo 10 nos establece, dice, cuando los contribuyentes no hayan designado un domicilio fiscal estando obligado a ello, o hubieran designado como domicilio fiscal un lugar distinto al que le corresponda, de acuerdo con lo expuesto en este mismo precepto, o cuando hayan manifestado un domicilio ficticio, resalto la palabra ficticio, las autoridades fiscales podrán practicar diligencias en cualquier lugar que realicen, en el que realicen sus actividades, o en el lugar que conforme a este artículo se considera su domicilio indistintamente. Con este último párrafo, pues fue una adición que se dio precisamente, insisto, con este combate inicial hacia el comercio informal. Entonces, pues tratarlos de encontrar, y si los encontrabas, pues establecer legítimamente cómo configurar el domicilio para que la autoridad pudiera continuar con su función. Entonces, cuando te dice, oye, ¿sabes qué es domicilio ficticio? Bueno, la autoridad para eso tiene facultades en el artículo 41B del Código Fiscal y en el artículo 49, recientemente para 2020, para hacer las verificaciones de domicilio. También encuentras que, oye, y si no está, pues lo va a designar donde te encuentre la autoridad. Bueno, pensemos, aquí vienen dos situaciones. Una cosa que es, de acuerdo a una tesis de la segunda sección del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, establece la diferencia entre no localizable y no localizado. Este último, el no localizado, es cuando existen indicios de que sí es el domicilio, pero no se encontraba el contribuyente. Bueno, ¿qué pasa? Pues para tratarlo de localizar, para notificar, siempre y cuando sigan existiendo ese tipo de notificaciones. Y no localizable, ahora sí, ya acciona en primer orden el cambio de tipo de notificación. Si te aplica la notificación por estrado, de notificación personal, pero estás como no localizable, te aplicará la fracción, te cambiará el supuesto y te irás de la notificación personal, está en la fracción primera del 134 del Código Fiscal de la Federación. Pero como no estás, te van a pasar a la fracción tercera y te van a notificar por estrados. Hoy por hoy son 16 días a partir de que se publica en el portal del SAT o en un lugar visible la resolución o acto a notificar. ¿Qué pasa posteriormente? Bueno, pues vamos a ver qué pasa en 2021, porque parece que se va a reducir el término a 6 días. Pero bueno, al grabar este video, pues estamos apenas en ese inter. Ahora, cuando ustedes estén en este tipo de notificación, pues se regirá de acuerdo al 139, donde se establece este plazo de inicio de la publicación y cuando surte efectos, conforme al 139, abandonando la notificación personal que se rige por el 136 y 137 del Código Fiscal de la Federación. Ese es el primer cambio o afectación o consecuencia que vas a tener si no tienes un domicilio y por ende se te tenga calificado como no localizable. Segundo, caducidad. ¿Qué es la caducidad? Es la extinción, la caducidad es la pérdida del derecho del ejercicio de algo, en este caso de la autoridad para verificar o ejercer facultades de comprobación. Se va a suspender, como lo establece el artículo 67 del Código. Luego, te puedes ir al artículo 146, la prescripción. ¿Qué es la prescripción? Es la liberación de un crédito por el simple transcurso del tiempo. Pero si estás como no localizable, también de acuerdo a su párrafo tercero del 146, se suspende hasta en tanto aparezca, y ambas figuras, caducidad y prescripción, tienen un máximo de 10 años. Pero por lo pronto ya lo suspendes si estás como no localizable. Y empezamos a meterle un poco más de peligro a este tema por estar como no localizable, que puedes accionar la responsabilidad solidaria respecto de administradores, directivos o como quieran llamarles,
de acuerdo a la fracción tercera del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, así como también podrán haber responsabilidades solidarias sobre socios o accionistas, de acuerdo a la fracción décima, y de acuerdo a la fracción decimosexta, al asociante y asociados respecto del contrato de asociación en participación. Todo esto porque la entidad, o en este caso el contrato que fiscalmente tiene personalidad y por ende debe de tener atributo del domicilio, al carecer de esto, también van a ser responsables solidarios. ¿Sí? Sí, solo sí, se cambia sin presentar aviso y tiene adeudos fiscales. Ahora, me paso a algo más preocupante, que es la cuestión delictiva. La fracción segunda del artículo 110 del Código Fiscal de la Federación es proporcionar datos falsos al RFC. Pues como les decía, si de las actuaciones del artículo 41b del Código Fiscal o del 49 del mismo código se desprenden elementos para poder acreditar la falsedad de lo que se aportó a la autoridad fiscal respecto al domicilio fiscal, se estaría comprobando o actualizando el delito contenido en la fracción segunda. Y ahora, si desocupas el lugar de tu domicilio, lo desocupas y tienes el inicio de una auditoría y no se auditoría o visita domiciliaria en específico y no se notifica de su terminación con la resolución, o tienes un crédito fiscal que no se ha pagado garantizado conforme al artículo 65 del Código Fiscal, y desocupas sin presentar el aviso de cambio de domicilio respectivo, se actualiza o se configura el delito contenido en la fracción quinta del artículo 110 del Código Fiscal de la Federación, lo que te puede ser acreedor a una privación de la libertad de 3 meses a 3 años de prisión. Esto es muy importante porque a veces esas prácticas de estar desde el salto de mata con la única finalidad de tratar de eludir al fisco puede traer consecuencias. Aquí una conclusión es al toro por los cuernos, más aún por la responsabilidad solidaria y las cuestiones delictivas, pero inicialmente para que no se pierda el contacto con la autoridad fiscal, de acuerdo al artículo 134, tiene que notificarte de manera personal, fracción primera. Pero si tú estás como no localizable, te cambia todo tu escenario. Entonces, con esto yo puedo decirles que termino esta parte. Simplemente tengan mucha atención con el domicilio fiscal como una parte importante de la relación jurídica tributaria por parte del fisco y el contribuyente. Ya seguiremos hablando posteriormente de él porque tiene mucho que ver con la conducta. Entonces, seguimos viéndonos en otro video.